Judas 5:9. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontró, hermano? Vamos a ir a Judas 5:9. Un misterio. ¿Cuántos entienden que dentro de la Biblia hay muchos misterios que solamente Dios puede revelar? Y es una realidad, solamente Él nos abre ese entendimiento. ¿Pero por qué? Porque Él nos abre el corazón primeramente. Porque no sirve de nada entender si antes no lo tomamos y no lo vivimos y no entendemos que viene de parte de Él todo lo que nos quiere hablar en este tiempo, porque para eso Él dejó su palabra, para que hoy le hable a su corazón y haga efecto. Y dice así la palabra del Señor, Judas 5:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hasta ahí la palabra de Dios. Ahí estamos tomando una pequeña porción de este libro, donde habla de la condenación hacia los falsos maestros, aquellos que utilizan la palabra para su conveniencia. Pero aquí estaba reflejando un hecho que había acontecido, que había pasado. Estaba hablando sobre un siervo de Dios, tal como lo es Moisés, aquel que hizo tantas obras, tantos milagros, tantos prodigios, porque Dios así lo permitió. Ese mismo había pasado a una mejor vida, había muerto y había un cuerpo que no se encontraba, porque luego sucedió Josué, uno que lo fue a buscar, y lo buscaron por muchos lugares, pero no lo encontraron. Y dice que se libró una batalla, como muchas veces se libra en el aire, algo espiritual, algo que no podemos ver. Dice que el arcángel Miguel, y hoy se hablaba de Miguel y me llenaba el corazón, porque uno lo ve y es como un nombre simple. Uy, sí, es un nombre autóctono de hoy en día que se usa. ¿Y ahora qué quiere decir Miguel? Dice que Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Ese es el significado de ese nombre, Miguel. Por eso que vemos, y me preguntaba, ¿por qué Dios envió a contender a un arcángel, alguien que tenía la potestad, el poder de hacerlo, con ese nombre? ¿Qué había detrás de eso? Porque hay cosas que a veces son difíciles de dar, son difíciles de explicar, pero también son difíciles de entender. Y hay cosas que a veces queremos entender dentro de la palabra, y Dios nos lleva a un panorama más amplio. Nos lleva a ver que eso es el principio de otra cosa, de algo mayor. Porque acá no podemos concentrar solamente en esa pelea. Una pelea que tenía el arcángel Miguel. ¿Y cómo se llama el arcángel Miguel? ¿Qué significa su nombre? ¿Quién como Dios? ¿Y qué quería hacer Dios mostrándole, enviándole este arcángel a pelear por el cuerpo de su siervo? ¿Qué le estaba mostrando? ¿Por qué era necesario que esa batalla se libre en ese lugar? Porque note que el enemigo dice que él contendía con el diablo, contendía con el adversario, el enemigo, con él, disputando por ese cuerpo. Y él mandó a su arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? Porque el enemigo quiso ser Dios, quiso estar por encima de Dios. Y él una vez más, a través de este acto, le estaba reflejando quién era. Por eso es que envió a esta persona y dice: ¿quién como Dios? Porque hay un único Dios, no hay Dios como Él. Porque el enemigo, él se cree Dios, y es el Dios de la tierra. Pero Él es padre de mentira. Todo lo que sale de su boca es mentira, es falsedad. Y ahora nos podemos preguntar,
hacer eso? ¿Por qué Él quiso tomar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Él quiso agarrar algo que no le pertenecía, que no era de Él? ¿Y por qué este arcángel Miguel se refirió y no profirió maldición contra él? Sino que le dijo: el ángel te reprenda, el Señor te reprenda. Y aquí podemos ver que se resalta quién es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y el enemigo viene a traer esa falsedad, esa mentira a las vidas, haciéndole creer que tiene dominio sobre la muerte y también sobre la vida. Porque a veces en la vida nos va mal, a veces en la vida nos pasan un montón de cosas. Y pensamos y creemos: está bien, si Dios permite, es una realidad. Pero Él no tiene autoridad para tocar tu vida. Ahora si Dios lo permite, sí. ¿Y por qué Dios estaba permitiendo que pase eso? Porque dice que el cuerpo de Moisés no se encontró. Dice que ahí mismo, en ese lugar donde él estaba en Moab, en el monte de Nebo, ahí en ese lugar, dice que Dios lo sepultó en ese lugar. ¿Cuál era la necesidad del adversario de buscar ese cuerpo para tenerlo? ¿Qué le estaba queriendo hacer? Y podemos traer a nuestra vida un montón de conjeturas, un montón de cosas que solamente Dios nos puede dar. Porque podemos ver que había un pueblo que era débil, que Moisés subía a orar y volvía con las tablas de la ley y se postraban adorando falsos dioses. Ahora miren lo que el enemigo muchas veces quiere hacer, porque él quiere desvirtuar todo. Él no va a cambiar lo que Dios tiene preparado que pase. Él no puede cambiar la palabra, Él no lo puede hacer. Porque todo lo que dice en su palabra va a acontecer y va a pasar. Pero hay una batalla que se libra. Hay una batalla en el ambiente espiritual que se está dando en este tiempo también. Por eso es que cuesta tanto, y muchas veces decimos lo mismo: cuesta tanto. Sí, es una realidad, porque cuesta. Pero qué bueno que hoy puedas estar en su presencia, qué bueno que hoy puedas escuchar palabra de Dios. Eso es bueno. Dice que ninguno conoce hasta el día de hoy el lugar donde sepultaron a Moisés. Y mire qué misterio hermoso, porque nadie lo pudo encontrar, ni siquiera los de esa época, ni los posteriores, nadie lo pudo encontrar. Ahora Dios, ¿por qué guardó? ¿Por qué preservó ese cuerpo? ¿Por qué mandó al arcángel Miguel a que contendiera con el diablo para que no se lleve el cuerpo? Y ahí empezamos a hacernos preguntas. Y ahí vienen preguntas a nuestra vida que solamente Dios nos puede contestar a través de su palabra. Y Él lo va llevando de un lugar a otro. Ahora, ¿usted a dónde lo está llevando? ¿A dónde lo está enfocando la palabra? Dice que no hubo profeta en Israel como Moisés, porque él hablaba cara a cara con Dios. No hubo uno, dice. Nota que estaba dándole el libertador, aquel que había libertado ese pueblo, aquel que lo había sacado de Egipto. Estaba su cuerpo. Estaba ese cuerpo que ya no tenía vida. Su pueblo seguía mirando. ¿Y no será que el enemigo quería usar esta muerte para conveniencia de él? ¿No será que él quería usar esto para que algunos idolatren a un hombre y no a Dios? ¿No será que él pensaba que podía desviar el propósito de Dios, el plan de Dios, quitando ese cuerpo y tomándolo para sí? ¿No será que ese cuerpo luego iba a ser utilizado por Dios? Ahora todas esas preguntas vienen a nuestra vida y nos hacen ver la humildad. Mire usted lo que pasa con el arcángel, que él contendía
con un poder, el poder del enemigo, y disputaba con él por el cuerpo. Imagínense esa disputa, esa lucha, esa pelea, esa contienda, imagínense. Aún así dice que no se atrevió a proferir juicio en contra del maligno. Él le dijo: el Señor te reprenda, el que está conmigo te reprenda. Un arcángel decía eso. Porque sabía y le denotaba de que había una autoridad superior, que era Dios. Que contra él nada ni nadie podía vencer. Porque él estaba dando a entender que él tenía las llaves de la vida y de la muerte. Que él era el que daba, que él era el que quitaba. Pero que también era el que hacía misericordia. Y ahora luego, de aquí a un par de versículos me va a entender lo que le estoy diciendo. Porque él no solamente estaba haciendo misericordia por el cuerpo de su siervo, sino que estaba viendo mucho más allá. Porque él en el principio ya está mirando el fin. Él conoce todas las cosas que han de acontecer. Todo lo que ha de pasar, él ya lo sabe. Él ya lo conoce. Y ahora nos podemos preguntar nuevamente, ¿pero por qué quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué explicación tiene? Ya lo resaltamos, ya se lo mencioné, y usted lo sabe como hijo de Dios, que Él es padre de mentira. Es una realidad. Él viene a mentir, Él viene a doblegar, Él viene a cambiar, Él viene a trazar cosas que no están en Dios. Él siempre va a ir a la par, Él va a querer traer mentira a su vida. Él va a querer desviar el propósito de Dios. Y por ahí muchas veces lo escuchamos, pero no nos resulta difícil el poder verlo. ¿Por qué? Porque note que este ángel, él peleó por el cuerpo de Moisés. Pero él no peleó con su fuerza. Él no peleó con lo que él era, porque puede ser. Le dijo: el Señor te reprenda. El Señor. Había una autoridad mayor que estaba sobre él. No era él, no era yo. Era él, el Señor. Él te reprenda. Y hoy por hoy es normal usar más el yo que el Señor. ¿Y quién está por encima de nosotros? ¿Está el yo o está el Señor? Nosotros no podemos echar fuera, nosotros no podemos reprender a nadie. El Señor es el que lo hace, porque Él es el que hace la obra. Él es el que termina eso que Él empieza. Y mire con quién estaba peleando, con quién estaba disputando. No era algo simple, era algo complejo. Por eso es que Él le decía al Señor: te reprendo. A este que quería algo que Él no podía tener. Porque note que Él sabe y conoce el destino. Él conoce que va a haber un juicio. Él conoce de que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero si Él se puede llevar la mayor cantidad de almas que pueda, lo va a hacer. Porque ese es su trabajo. Eso es lo que Él vino a hacer: a matar, hurtar y destruir. ¿Qué estaba queriendo hacer con este cuerpo? Lo estaba queriendo hurtar, lo estaba queriendo tomar, pero también lo estaba queriendo destruir. Porque este cuerpo, algo iba a pasar luego con este cuerpo. Con ese cuerpo de un simple siervo. Y ahí podemos ver, y si usted entiende que Dios nos está hablando a través de esta palabra, también va a entender que qué es lo que pasó con Eliseo una vez que él fue muerto. Dice que fue sepultado, y una persona que iba camino a ser enterrada cayó en la tumba y resucitó. Ahora, ¿cómo Dios puede seguir trabajando en esas vidas aún estando muertos? Y ahora, ¿quién dijo que están muertos? Porque en lo natural sí, la muerte está. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Porque ahí está demostrando, y le está mostrando a todos que Él venció a la muerte, que Él está por encima de la muerte, que la muerte no es un impedimento para que Él dé vida. Porque a través de la muerte es la vida. Porque cuando morimos al pecado, empezamos a vivir en Cristo, empezamos a vivir una vida diferente, y todo lo que antes era deja de ser.
para hacer algo nuevo. Por eso, ¿qué le importaba este cuerpo? El enemigo lo tomaba como un trofeo. Esto lo tengo yo. Esto que supuestamente es tuyo, lo tengo yo. Esa es la mentira que él quería instaurar en ese pueblo. En ese pueblo. En ese pueblo que estaba esperando que lo dirijan. En ese pueblo que estaba esperando moverse conforme a lo que veía. Porque el pueblo es débil, porque yo soy débil, porque somos débiles. Pero qué bueno poder ver que él les hablaba, que no era nada esto comparado con lo que él iba a hacer. Que él iba a mostrar su misericordia y su gracia, que está por encima de todo. Ahora, ¿será que este cuerpo muerto, ese templo del Espíritu Santo, ese cuerpo, iba a ser nuevamente usado? Y nos podemos preguntar y podemos ver que Dios hace como Él quiere, que Él usa a quien Él quiere, que sus siervos Él los utiliza para su gloria. Mire qué profundo que es, hermano. Mire qué profundo que es lo que Dios estaba queriendo hacer en ese momento. Por eso que se libraba esa batalla. Una batalla espiritual. Una batalla que va por encima de lo que podemos ver. Por eso que a veces nos sentimos débiles y no sabemos ni por qué es. Hay una batalla espiritual que se libra. Ahora tenemos que ver y entender y preguntarnos, ¿por qué es lo que yo me preguntaba? Pero ¿por qué el enemigo quería el cuerpo? ¿Por qué el enemigo quería ese cuerpo? ¿Por qué quería ese cuerpo de un siervo? ¿Será que querrá nuestro? ¿No será que Dios está preparando sus cuerpos para su venida? Para que seamos levantados los sepulcros. Ahora el pueblo de Dios está creyendo la palabra. Ahora el pueblo de Dios cree realmente que va a haber salvación, que va a haber un arrebatamiento, que muchos van a decir un montón de cosas que pasen y los hijos de Dios no van a estar por fe. Ya no van a estar. Que el que antes estaba sentado no va a estar más. Que el que antes que estaba predicando, que estaba caminando en las calles, que estaba en diferentes lugares, ya no va a estar más. El pueblo de Dios está entendiendo eso, no lo entiende, o le cuesta entenderlo. A veces le cuesta creer al pueblo de Dios, como le costaba creer a ese pueblo que andaba con Moisés, que luego Josué iba a tener. Ese mismo pueblo. Y ahora siga preguntándose, ¿pero por qué quería el cuerpo de Moisés? ¿Por qué lo quería? Sí, hermano, ya me dijo, ya me hizo esa pregunta. Qué bueno que la podamos seguir haciendo para que me entienda a dónde quiero ir. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermano, ahí donde tenga su Biblia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 11:13, y ahí vamos a desmenuzar algunos versículos donde Dios nos habla y nos sigue ministrando a través de su palabra. Apocalipsis 11, porque apenas desde el momento que empecé en esta palabra, Dios me llevaba a este lugar. Dios me inundaba en este lugar, me llevaba acá, y acá es donde llegué, acá es donde llegué a descubrir muchas cosas que Dios me quería hablar. Y espero que a ti también te hable, hermano. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Qué le está queriendo decir la palabra en esta porción? ¿Qué le está hablando? ¿Qué le está diciendo? Ese cuerpo que había querido sido tomar, había querido el enemigo tomarlo para sí, para gloriarse, estaba nuevamente de vuelta, porque acá podemos ver y comprender que Dios envía 2 testigos. En los tiempos postreros, en la tribulación, Él va a enviar 2 testigos a hablar. Y ahí le estoy hablando de su misericordia. Ahí sigue estando la misericordia de Dios para con ese pueblo que no entendió el momento de su visitación. Y para aquellos que han de creer también por fe, por la palabra. Por eso es que Él enviaba 2 testigos. ¿Y quiénes son los 2 testigos? Usted se puede preguntar y llévelo a su corazón y Dios le va a hablar. Dios le va a revelar a ver quién es. Porque podemos sacar muchas conjeturas, este es el otro, por las señales y los prodigios, y es una realidad. Dice que salía fuego de su boca, y me llenaba de gozo esa palabra. Dice que todo salía fuego de su boca. Cuando venían Elías a buscarlo, eso que lo querían llevar, dice que él hizo descender fuego, y ellos fueron quemados. Hizo descender fuego de esa forma, por la palabra, porque dice de la boca, por la palabra, fueron quemados, fueron enviados. Ese mismo tiene poder, dice, para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Durante ese tiempo también tienen poder para que las aguas se hagan sangre, y también para soltar todo tipo de plagas cuando ellos quieran sobre ese pueblo que está a huir, sobre ese pueblo que se levanta, sobre ese pueblo que aborrece. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, porque luego que ellos acaban ese testimonio, sube del abismo el enemigo, y nuevamente llevamos al plano otra guerra, y ahí sucede otra guerra, y ¿qué pasa? Son vencidos, porque eso es lo que le quiere mostrar el enemigo, pero es vencido porque Dios permite que ellos sean vencidos. No porque Dios no tenga poder para hacer que ellos venzan, sino porque la palabra se tiene que cumplir. Porque todo esto tiene que acontecer y pasar para que ellos sean juzgados en el gran juicio. Para que luego venga Cristo en su gloria, en su poder, y los derrote y los venza, y los mande al lugar a Él y al falso profeta. Note que está hablando de un profeta, no ve que está hablando ahora de 2 profetas, de 2 enviados, de 2 testigos. Ahora, ¿quiénes son? Y dice que los cadáveres, una vez vencidos, esos cadáveres iban a ser expuestos. Y eran 2 expuestos para que lo vean. Para que lo vean, para que ellos se gloríen y hasta se den regalo y festejen. Porque ellos habían perturbado, habían molestado, porque su corazón estaba endurecido. Pero Dios así todo tiene misericordia. Por eso es que usa sus herramientas, sus instrumentos, para seguir hablándole al pueblo. Y note que habla y toma algo hermoso. Porque no solamente son 2 testigos, que usted puede poner a quien usted Dios le diga que es. Pero note que si lo toma Moisés y lo toma Elías, le está marcando algo.
Le está marcando una división a ese pueblo que nunca entendió el momento de su visitación, que no creían, que no entendían, que caminaban, que estaban, que se levantaban en contra del Mesías. Moisés simboliza la ley y Elías simboliza la gracia, nuevo pacto. Miren lo que Dios hace. Miren lo que Dios mueve, aún por su infinita gracia y su misericordia. Y dice que ellos no podían ser sepultados, estaban ahí a la vista de todos. Note que ese cuerpo, si el enemigo lo tenía, no hubiese pasado a ese lugar. Ya el plan de Dios se hubiese desvirtuado ahí desde el inicio. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en la vida. Él desde el inicio quiere desvirtuar, quiere trazar algo en la vida del Hijo de Dios. Por eso es que quería que Jesús no nazca. Él quería que Moisés no nazca. Él quería que ningún hijo de Dios nazca. Por eso es que se levanta en todo lo que Él tiene a su alcance para lastimar, para dañar, para desvirtuar. Esos mismos cadáveres que no podían ser quitados de ese lugar durante esos días, esos mismos que se levantaban en contra de aquellos que pensaban que estaban bien, aquellos que festejaban, se daban regalos y hacían un montón de cosas y no entendían por qué estaban viviendo ese tiempo. Porque ahí va a haber muchos que se van a preguntar, pero yo hacía esto, yo hacía lo otro, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este tiempo? Y no lo van a poder entender, pero Dios en su misericordia envía a sus siervos, envía a sus hijos. Porque note que estos no podían ser sepultados. Porque Elías no vio la muerte. Él fue arrebatado en el aire, en un torbellino. Y ese mismo torbellino, Dios habla en voz audible y los llama a su presencia. Esos muertos que estaban ahí a la vista de todos, de aquellos que era necesario que vean para que crean, de esos mismos, Dios le estaba mostrando. Dios lo estaba llamando a su presencia. ¿Y qué pasó? Dice que subieron a su presencia. Fueron arrebatados, fueron tomados. Pero el mensaje, el testimonio, ya fue soltado. Ya fue soltado, ya fue dado. Porque Él antes de eso, Él envió espíritu de vida. Y mire cómo es Dios, que aún en la muerte hay vida. Él no está diciendo eso. Él nos está mostrando eso, donde pensamos que todo está acabado. Es todo lo contrario, es donde está empezando todo, hermano. Ahí hay vida. El espíritu de vida dice que fue sobre los testigos y los subió, los llevó a su presencia. Y dice que algunos murieron a causa de lo que pasó, porque hubo un movimiento. Porque hay cosas que van a pasar. Hay cosas que van a pasar que son tremendas, hermano. Que son terribles y son necesarias que pasen. Por eso es que hoy vengo y te dejo esta palabra. Dios le dijo subir acá, le dijo subir a sus siervos. Y ahora no es el anhelo que todo hijo de Dios tiene, no es el anhelo que usted tiene en su corazón, poder ser salvo. Eso es lo que el enemigo quiere quitar de la vida. Quiere quitar la salvación, algo que Dios nos dio. Porque note que cuando Él envía los dos testigos, cuando dice que Él los envía, empieza a hablar primeramente de la casa, del templo. Dice que Él dio una caña como vara y empezó a medir el templo, empezó a medir el altar y empezó a medir a los que le adoran. Y esto me golpeaba tremendamente. Porque le digo, ¿cómo estamos delante de ti, Señor, en este tiempo?
Estamos preparados para ser arrebatados. Estamos preparados para sufrir persecución. Estamos preparados para poner la otra mejilla. Estamos preparados para no pagar mal por mal. Estamos preparados. Que Dios nos ayude. Estamos preparados para que Dios nos revele las cosas y las podamos entender. Estamos preparados para que Dios nos fortalezca en este tiempo, porque muchas veces somos débiles y no queremos ni aceptar la ayuda de Dios, no nos reconocemos. Y acá el ángel entendió que necesitaba ayuda, porque no era él, porque era Dios en él. Por eso le dijo: el Señor te reprenda. Hay espíritus inmundos que se están tramando en la oscuridad y se están levantando y están dando y están impartiendo doctrinas de demonios. Qué bueno que pueda estar en la presencia de Dios y pueda entender lo que hoy está escuchando, porque es palabra de Dios, es palabra de verdad, no palabra de hombre. Dios le está hablando, hermano. Dios le está hablando que se acerca el fin, de que los días van a ser malos y es una realidad. Cada vez falta menos, hermano. Hoy por hoy los días se acortan. ¿Qué estamos haciendo? Y eso viene para mí siempre. Qué bueno que podamos ver que Él va a testificar y va a utilizar todo lo que tenga para llegar a esas almas. Para aquel que no cree, para aquel que se levanta. Pero hay un juicio de Dios. Y en ese juicio delante de Él vamos a comparecer todos. Es una realidad. Pero qué bueno que hoy podamos ver que Dios está por encima de todo. Que Él venció a la muerte. Ese es su Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Él venció a la muerte. El enemigo pensaba y quería mostrar que Él tenía autoridad sobre la muerte. Pero Dios envió a su arcángel. El enemigo pensaba que ya había vencido, que todas las almas que tenía y aún las que se quería llevar las iba a tener. Él envía a sus testigos. Él envía a sus testigos para que el testimonio de Dios, de ese ministerio de reconciliación con Cristo, y mostrarle que no era solamente el Antiguo ni el Nuevo Testamento, que era Cristo, que Dios es uno, que Dios es fiel, que Dios es verdadero y va a venir por una iglesia. Porque Él está preparando todo para que eso pase. Por eso es que hay cosas que van a acontecer y van a pasar cosas que no vamos a entender por qué pasa, por qué cuánta maldad, cuántas cosas se levantan y cada vez va a ser peor. No le voy a mentir, cada vez va a ser peor. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y nos fortalezca. Y así mismo en Malaquías también decía el Señor: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así dice la palabra, hermano. Hay que prepararse, porque por fe no vamos a estar en ese tiempo. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados, y esto que es corruptible se va a vestir de incorrupción, porque nada, ni la sombra del pecado va a entrar en su presencia. Y si hay algo en tu corazón que está molestando, este es el tiempo. Hoy te lo entrego, Señor. Haz lo que tengas que hacer en esta hora. De todo aquello que tomen tu palabra, Señor, ayúdanos, fortalécenos, haznos ver que tú estás por encima de todo, que en ti hay vida, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, ponete de pie, querida amada iglesia. Estamos en libertad para adorar su nombre. Este es el tiempo, hermano, que Dios está preparando para que te levantes con autoridad en oración por aquellos que no pueden. Esta es la hora, bendito Rey. Prepara, Señor, cada boca, Señor.